Hola, buenas tardes. Pues bienvenidos a este seminario, esta sesión de este seminario de actualización permanente del Departamento de Agroecología. Y hoy nos complace el tener un tema por demás interesante que ya les presentará el doctor Atenógenes. Tenemos con nosotros al maestro Luis Manuel Rodríguez Sanz. Además de su semblanza curricular que ahorita escucharán, él es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, pero hemos coincidido en lo que es el movimiento de escuelas campesinas, ¿no? Y ojalá que durante toda esta exposición en algún momento dado nos platique también de un centro que acompaña con distintas organizaciones de la sierra, ¿no? De acá entre la Sierra Nevada, ¿no? En el Estado de México, y algunas experiencias que ha tenido también acompañando procesos de agricultura urbana. No aparece totalmente en su semblanza, sé que son cuestiones muy breves, pero ojalá que por ahí nos pueda en algún momento dado platicar. Pues bienvenido, y le damos la palabra al doctor Atenógenes, que hizo la valiosa gestión de andar ahí correteando a Luis. Bienvenido. Buenas tardes. Bienvenidos a este seminario ya tradicional, ¿verdad?, que se ha establecido como parte de la actualización, de la formación de todos nosotros. Y que bueno, pues ahora me comentaba hace un momento San Maestro Luis que los temas que se van gestionando y que se van portando
pues nacen, ¿verdad? De las mismas opiniones que ustedes nos van dando, ¿verdad? A través del desarrollo de los cursos, a través de la cotidianidad. Y que bueno, pues a mí me toca trabajar dos cursos de suelos, ecología del suelo, que estamos llevando con un grupo de cuarto grado, primero de especialidad, y manejo de suelos con el grupo de quinto grado. Cada vez que tocamos estos asuntos del suelo, ¿verdad? Siempre decimos de la interpretación y de la toma de decisiones con base en la información que sale del suelo. Y pues ahorita enfocamos mucho a la interpretación de las condiciones físicas, químicas, biológicas, como el producto de lo que el laboratorio nos aporta y para hacer las evaluaciones. Y de las opiniones, sí, bueno, y los cromas, qué pasó con los cromas, y vamos a hacer cromas y cómo interpretamos, ¿verdad? Entonces fue un tema importante, ¿verdad? Porque, bueno, pues es como también hemos observado que podemos hacer el intercambio de saberes con las personas allá afuera, ¿verdad? Con los productores, con las productoras, y ha sido un mecanismo, ¿verdad? De cómo también intercambiar información con personas que no son especialistas en suelos, pero que también tenemos que interpretar. Entonces, bueno, es la justificación del tema. Para este tema, ¿verdad? Pues buscamos al maestro Luis Manuel, ¿verdad? Luis Manuel Rodríguez Sánchez, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, ¿verdad? Y que han desarrollado junto con el equipo de trabajo que ellos participan, ¿verdad? Esta área de la interpretación, ¿verdad? Del estudio del suelo con esta herramienta, ¿verdad? Que cada vez se pone de mayor relevancia. Entonces, bueno, voy a comentar algunas cuestiones de su semblanza curricular, ¿verdad? Y como ya comentó la doctora Virginia, es investigador titular A del Departamento de Producción Agrícola y Animal de la Universidad Autónoma Metropolitana. Estudió la licenciatura en agronomía en esta universidad y es maestro en gestión agroempresarial y ambiental por la Universidad para la Cooperación Internacional de Costa Rica. Ha centrado su trabajo docente y de investigación en temas de agroecología, agricultura urbana, desarrollo rural, así como de diagnóstico y evaluación de la sustentabilidad. Actualmente es coordinador de la línea de agroecología del programa de investigación Sierra Nevada y ha centrado su trabajo en la creación y operación de metodologías para el rediseño de sistemas de producción agropecuario bajo el enfoque de intensificación ecológica e innovación rural participativa. También colabora en diferentes iniciativas de organización y producción con campesinos del Estado de México, Oaxaca y Guerrero. También, bueno, en su información que en la universidad encontramos, ¿verdad? Ha publicado diversos artículos científicos en idioma español e inglés, ¿verdad? En diferentes revistas. No voy a leerlas para no tomar tiempo más de lo que digo. También ha publicado artículos periodísticos en La Jornada, por ejemplo, y ha participado en el comité editorial de la revista Terra Latinoamericana, que está enfocada a la cuestión de los suelos. Entonces, bueno, pues con toda esta experiencia que ha desarrollado el maestro, pues seguramente, ¿verdad? Pues nos va a ayudar bastante en esta área que nos ha interesado. Y que bueno, pues sin más ni más, maestro, eso yo listo. El tema de la cromatografía es un tema bastante apasionante para quien lo busca, ¿no? A mí es algo que aprendí hace ya algunos años. Ahí tengo que reconocer que sobre todo la labor de Sebastián Piñeiro y de Carlos Espejo, creo que quienes iniciaron, no son los que crearon la técnica, pero sí quienes iniciaron esto, digamos, en México y en América Latina. Y ahora, bueno, ya mucha gente escribe sobre eso, ¿no? En las escuelas se hace más común. Quisiera empezar antes, si pueden levantar la mano, ¿quién ha hecho cromatografía ya en su vida? Bien, tres, ok. Un poco para ubicar dónde voy a partir.
para saber qué tanto me meto en qué temas. Bueno, la idea de la cromatografía está abierto a preguntas. Si en algún momento tienen alguna pregunta, algún comentario específico, algo que quieran señalizar o que no quede claro, pueden intervenir. Bueno, no hay ningún problema. Incluso yo les voy a preguntar un poco de suelos. Todos ya han llevado algo de suelos, ¿verdad? Son expertas y expertos en suelos, en materia orgánica y todo, ¿no? Bueno, se recuerdan. Ok. Bueno, sí. ¿Podrá pensar un poco? Bien. ¿Alguien puede decirme qué ve ahí? La ilustración. ¿La qué? Fuerte, escucha. ¿Cuál de los dos? Bueno, a ver, la primera imagen, la de acá de este lado. Es como un contraste entre algo Ok, sí. Vida y muerte. Ajá. ¿Qué más? ¿Alguien más aprecia algo? Podría ser Mictlantecuhtli, ¿no? Ajá, son el señor y la señora de la muerte. Cosmogonía mesoamericana, sobre todo a los mexicas. Bueno, efectivamente, entonces tenemos dos ilustraciones. Una, y bueno, ahí bien dice ciclo de la materia orgánica, ¿no? Que es justamente el ciclo que todos conocemos, donde las hojas de un árbol caen, se descomponen y finalmente van a formar parte del suelo. De una manera quizás muy sencilla para poder entender. Y por otro lado, puse esta ilustración de lo que significaría Mictlantecuhtli, quizás, si podamos ver de otra manera, pero los rostros que están ahí, ¿todos son de muerte o hay rostros de vida? Hay dos, ¿no? Se fijan, quizás el más externo podría ser el más del muerto, pero el más interno es como el más joven. Tenemos un intermedio que sería como el rostro del anciano. ¿A qué nos imaginamos? ¿Qué nos evoca esa imagen? Evolución. Juventud, senilidad. Juventud, senilidad. Ciclos. Bueno, entonces, lo que quiero poner esto aquí, porque la cromatografía, para poderla entender, primero hay que entender qué es la materia orgánica y cuál es su ciclo. Y entenderlo como algo tan sencillo, tan vasto como puede ser la vida y la muerte. ¿Sabes? Lo tenemos en esa visión, digamos, de esas dos polaridades, lo que vive, lo que muere, está abajo, lo que está vivo, etc. Es mucho más fácil interpretar un croma. Y justamente con los campesinos podemos jugar también con ese juego, esa variedad de conceptos. La siguiente, por favor. Bueno, aquí voy a hacer algo parecido también. Ya aquí está el mismo esquema de la planta, pero de una manera más conceptual, un poquito más detallada. Tenemos nuestra producción de biomasa, digamos los agrónomos, los biólogos, ¿sí? Cómo esta finalmente se va a ir desechando, va a un proceso quizás de muerte, de desecho, sacar cosas a través de los estiércoles, del ganado, los residuos, etc. Todo eso va al suelo y hay una serie de trabajadores que se encargan de hacer esta descomposición. ¿Quiénes son esos trabajadores? Los microorganismos. Entonces, el otro componente importante que tenemos, aparte de materia orgánica, son los microorganismos. Tenemos los microorganismos, son los trabajadores, los campesinos, que van a estar haciendo todos esos procesos en el suelo. Y tenemos básicamente que hay dos polaridades, diríamos. Esta dualidad también se repite en el concepto de vida y de muerte. Por un lado es el proceso que le llamamos mineralización, ¿sí? De este lado, y el proceso de... ¿Cuál es el otro proceso? ¿Sí? No, bueno, hay una descomposición inicial. La materia orgánica tiene que descomponerse inicialmente, aunque... Bueno, este es otro proceso. ¿Cómo se llama? Composición microbiana, pero
el otro es Unificación. humidificación. ¿Sí? Entonces, en ambos va a haber un proceso de intervención de los microbios. La respiración, la descomposición y unificación. Entonces, estos son los dos grandes polos en los que nos vamos a mover para entender la cromatografía. Y yo quise también simbolizar con dos deidades aztecas, chicas, que no sé si las conozcan. A lo mejor alguien que le guste el tema las puede identificar. ¿Quiénes son ahí? Chalchihuitlipe no es la Chiquetza tampoco. De hecho, está como pariente. Es una diosa asociada a la tierra, en fertilidad, pero también a la muerte y a la lujuria. Esta es la Solteos. Es la diosa ligada también como a los procesos de degradación. Y por eso la puse aquí, porque es como el proceso de la basura, de lo que se degrada, del desecho. ¿Sí? Pero también tiene que ver con la fertilidad y con el deseo sexual. Tiene la otra parte, este otro personaje, esta deidad, ahí identifica, tiene incluso como una piel humana puesta encima. Se identifica como Jiquetotec. Jiquetotec es el que está asociado a la primavera, está asociado al surgimiento de la vida, de la fertilidad, a lo que nace, a los brotes, a lo nuevo. ¿Sí? Digamos que lo que se celebra cuando entra la primavera. Entonces puse estas dos deidades porque me parece que de alguna manera también simbolizan este proceso, estos dos procesos, el de mineralización, ¿sí? Que da origen a los minerales, que son los que requiere la planta para crecer, para brotar, y por otro lado, la sorteo, que es esta materia orgánica que se va descomponiendo, que se va modificando, que está en el suelo, por debajo de la tierra, que no necesariamente vemos, pero que está ahí. Sí, bueno, entonces, acuérdense siempre de esos dos personajes, o por lo menos de estos dos procesos que vamos a estar platicando de la otra charla. Sí, bueno. Ok, la siguiente. Este ya es el proceso mucho más, digamos, en detalle, lo que está sucediendo con la materia orgánica. O sea, están los productos de la biomasa, ¿sí? Hay una descomposición, como usted señala, una degradación biológica. Primeramente, vamos a ir de lo complejo a lo simple. Se van a ir descomponiendo sustancias mucho más pesadas molecularmente, proteínas, lípidos, carbohidratos de cadena larga, etc. Conforme se van descomponiendo, se van haciendo una simplificación hacia compuestos mucho más estructurales, más simples, hasta llegar al punto de una mineralización. Hay una cosa que se llama mineralización rápida, es una primera descomposición, de los microbios, y después la presencia sobre todo de oxígeno, vamos a tener que va a haber respiración. Esa respiración va a ser justamente que esos minerales queden, digamos, sueltos, es decir, ya no estén unidos a la materia orgánica. Aquí la primera pregunta es, estamos hablando de minerales de materia orgánica. ¿Qué es un mineral y qué es materia orgánica? Esa sí no la traigo aquí, se las pregunto a ustedes. ¿Cuál sería la diferencia entre mineral y materia orgánica? No es como que la materia orgánica tiene carbono en su estructura y los minerales. Perfecto, entonces todas estas estructuras y moléculas que tienen como base estructural el carbono son materia orgánica, ¿no? ¿Qué hacemos cuando hay proceso de respiración o de combustión con ese carbono? De forma que dióxido de carbono es un gas, ¿no? Entonces va a haber una salida de gas hacia la atmósfera de CO2, ¿sí? Dióxido de carbono. Si ese carbono está incorporado en la materia orgánica como parte estructural básica, se va a combinar con oxígeno y va a salir. Por lo tanto, necesitamos oxígeno para hacer esa reacción. Por eso este proceso requiere de la presencia de aire. Paso. Bueno. ¿Y qué sería lo mineral entonces, a diferencia del orgánico? ¿Cuáles serían los minerales? Pues están acá. ¿Cuáles son?
¿Qué es lo mineral? Ujú. La ceniza, lo que queda. La ceniza, lo que queda de la combustión, es decir, aquellos elementos que ya no son carbono, ¿sí? Podemos hablar de fósforo, podemos hablar incluso de forma de nitrógeno, de azufre, de cobre, oro, etcétera, ¿no? Todos esos son minerales, ¿sí? Bueno, y bueno, aquí tendríamos el carbono, obviamente el carbono aparte. Creo que tenemos el nitrógeno son gases, ¿no? Pero el nitrógeno se produce como un mineral en el suelo. Los minerales, ¿qué función tienen? Básicamente, ¿por qué son importantes los minerales? ¿Qué papel juegan en la vida? Sirven como coenzimas, ¿no? Para ciertas Algunos sí, pero algunos minerales tienen funciones de coenzimas, de todos los microelementos, ¿no? Pero en general, si hablamos del fósforo, del nitrógeno, del calcio, ¿qué función van a tener para la vida? En general, cada uno tiene una función. Son el alimento para las plantas. Exacto. Entonces son los nutrientes, es lo que come la planta. Entonces, ojo, la planta no come materia orgánica. La materia orgánica no es lo que alimenta la planta. La materia orgánica sirve para otras cosas, pero no es el alimento de la planta. Pues si yo no mineralizo la materia orgánica, no hay nutrientes para la planta, no hay comida para la planta. Entonces yo puedo aventar el mejor abono que tenga un montón de materia orgánica. Pero si no hay un proceso de mineralización, eso no le va a servir a la planta, por lo menos como nutriente. Obviamente aquí hay procesos de pérdida y desoxidación de los minerales, como el huevo, etc. Estos compuestos se reorganizan y pueden formar lo que llamamos humus. Es decir, una parte puede mineralizar la materia orgánica, otra parte se reacomoda, se reestructura, forma, se condensa y forma esta parte que es la humidificación. La humidificación resulta tanto de los detritos, digamos, de los animales, restos de las plantas, etcétera, como de los propios cuerpos, los microorganismos que también se van a descomponer, van a formar parte de este humus, lo que llamamos humus, que sería el proceso ya avanzado de recomposición de esta materia orgánica. Este humus, que vamos a ver de qué se compone el humus, puede también mineralizarse en esa cosa. ¿Sí? No quiere decir que una vez que se volvió humus ya se quedó así, sino que también a través de ciertos procesos biológicos y también ambientales, temperatura y demás, puede empezar a mineralizarse. Es decir, es algo que en algún momento podría ser comida de reserva para la planta en el largo plazo. Siguiente. Bueno, ahí están algunas de las características de los procesos, ¿sí? Tanto de la parte de humidificación de la materia orgánica como de la parte de mineralización. Aquí están los minerales que normalmente los agrónomos siempre buscamos más, no porque sean los más importantes, pero son los que se requieren mayor cantidad, que es los nitratos, puede ser también el amonio, que lo contiene nitrógeno, ¿sí? Y el fósforo, en forma de fosfatos. Bueno, esta transformación pues, va a depender de muchos factores. Hay procesos a veces son más lentos y de las condiciones ecológicas que haya, ¿no? Para mineralizar, ¿qué necesitamos? Pues la humedad. Acuérdense de esto porque esto es lo que vamos a ver en el croma de alguna manera. O sea, no lo vamos a ver directamente, no podemos medir, pero son condiciones que podemos inferir a partir de lo que vamos a ver. Humedad, cantidad adecuada de oxígeno para que haya la oxidación, pH, también es muy importante. Y bueno, hay otros factores que no están aquí, pero voy a preguntar. Ok, la siguiente. Estas son, de alguna manera, las características o las condiciones que se establecen para que se dé uno u otro proceso. ¿Sí? Un proceso que va hacia la humidificación o un proceso que va hacia la mineralización. ¿Sí? A ver, hasta ahí no hay ninguna duda. Se queda claro qué es humidificación, qué es humus y qué sería mineralización y minerales. O por ahí queda alguna pregunta. Bueno, yo les voy a hacer así. Me quedó claro porque es bueno, más bien como lo representó de la dualidad. Porque más bien entendí que la unificación sería un proceso más
inmediato de la mineralización más lenta. No, la mineralización es mucho más rápida de oxígeno. Bueno, la mineralización es mucho más rápida y es lo que va a hacer que una planta se vea verde. Y que tú veas que reverdece por el nitrógeno. La humidificación no se ve tan clara en las plantas, porque las plantas no toman los minerales. O sea, la materia orgánica tiene otras funciones en el suelo. ¿Como cuáles podrían ser las funciones de la materia orgánica en el suelo? Retención de la humedad. Retención de humedad. ¿Qué más? Estructuración del suelo y cohesión ahí de los agregados, formación de agregados. ¿Qué más? Pues sí, protección de los microorganismos, alimento para los microorganismos. Si se fijan, son todas otras funciones que están en el suelo, pero que no necesariamente vamos a ver directamente en la planta. ¿Sí? En cambio, porque, y es una discusión interesante para los agroecólogos que luego discutimos con los convencionales, ¿no? Decir, bueno, ahí, ¿por qué no le pones, cómo le haces para que una planta se ponga bien alegre? ¿Qué le metes así de entrada? Para que se ponga bien verde. Nitrógeno, ¿no? O sea, se le puede meter nitrógeno en forma de urea y la planta se va a poner verde, se va a poner bonita, ¿no? Incluso cuando llueve, ¿por qué las plantas cuando llueve se ponen más verdes? Porque el nitrógeno en la lluvia, o sea, el agua de lluvia tiene nitrógeno, tiene nitratos. Lo aprovechan. Si ustedes riegan una planta con agua de la llave, con agua de lluvia, siempre con agua de lluvia se va a poner mejor. Pero es una respuesta no a la materia orgánica, fíjense, una respuesta a nitrógeno en general. Por eso yo ponía que la perspectiva visible de luz de brote, aquí Petrotec, es la mineralización, porque es lo más visible y es lo que la agricultura convencional ve, o por lo menos ve ya, ahora ya toma la materia orgánica, pero es como lo más visible. Y lo más oscuro, lo que está más abajo, es la dinámica del humo, que además es la menos conocida incluso en la ciencia, la que apenas empieza como a ver más estudios más especializados. Bueno, no sé si aclaran tu duda, ¿sí? Más o menos. Bueno, lo vamos a aclarar, no vamos a ver después. A ver, aquí una pregunta, un buscapiés. ¿El plástico es orgánico o es inorgánico? Y vamos a la definición de qué es orgánico, qué es inorgánico. No sé en qué parte tenga en su estructura cadena de carbono. A ver, ¿el plástico tiene cadenas de carbono? ¿De dónde viene el plástico? El petróleo es un, ¿qué se le llama? Hidrocarburo. ¿Qué? Si es hidrocarburo, ¿qué tiene? Tiene carbono. Entonces, el petróleo ¿es materia orgánica o no es materia orgánica? Claro que es materia orgánica. Es orgánico también. ¿Sí? El plástico es orgánico. Claro, de otra índole, de otro nivel energético. Porque no es lo mismo quemar papel que quemar petróleo, ¿no? ¿Cuál tiene más energía almacenada? Petróleo, ¿no? Porque es una acumulación de millones de años de carbón, mineral, petróleo, gas. Pero es orgánico también. Ojo, porque a veces nos vamos con esa pinta. Bueno, entonces, de este lado tenemos, digamos, lo orgánico, el humus, cómo se forma. Fíjense, ahí es la condición contraria. Aquí necesitamos suministro de aire, de oxígeno. Acá necesitamos déficit de oxígeno. ¿Sí? Altas temperaturas. Baja temperatura. Sobre todo ácidos húmicos. Porque ahí vamos a diferenciar entre húmicos y públicos. Pero húmico requiere bajas temperaturas. ¿Sí? Buen contenido de humedad. Aquí tenemos materiales leñosos. ¿Qué significa leñosos? Que tengan una relación carbono-nitrógeno alta, ¿no? Mucho carbono, poco nitrógeno. ¿Sí? Restos de cortezas, de troncos, etcétera, va más hacia el proceso de humidificación. Exceso de humedad, a veces también. Deficiente aireación, de oxígeno. Todo esto favorece los procesos de acumulación de esa materia orgánica que se va a quedar almacenada como humus. Y hay diferentes tipos de humus. Pueden ser ácidos húmicos, públicos, matomelánicos, diferentes. Pero esas son las condiciones. Fíjense que son las contrarias a la acá. Aquí necesitamos pocos residuos lignificados. Es decir, es mucho más fácil que en este proceso, en un bosque, por ejemplo, de Canadá, se forme humus, que en un bosque de México. Por eso también esta idea del humus, de que el humus se forma en cualquier lugar, de cualquier manera, es también una mentira. Porque realmente los ácidos húmicos se forman más en las zonas muy templadas. Bosques fríos, con mucha humedad, que se saturan, son los suelos más humidificados.
Estamos hablando de Rusia, Canadá, esos lugares. Acá son otro tipo de procesos. Son más hacia ácidos públicos. ¿Por qué? Porque requiere otra condición no tan extrema como esta. En cambio, una mineralización, fíjense cómo requiere algo de humedad, pero no demasiado, no exceso, si no, no hay mineralización. Requiere oxígeno y requiere materiales con una relación carbono-nitrógeno baja. ¿Sí? Es decir, que tengan más nitrógeno que carbono. ¿Esto qué es? Por ejemplo, un rastrojo de frijoles. ¿Qué se descompone más rápido? ¿Un rastrojo de frijol o uno de maíz? ¿Por qué? Por la cantidad de nitrógeno que tiene, la relación carbono-nitrógeno. Pues por eso normalmente usamos abonos verdes, leguminosas, porque la disponibilidad de nitrógeno es mucho más alta ahí y el proceso de descomposición y mineralización va a ser más acelerado que usar rastrojos de gramíneas, ¿no? De cuasas. Bueno, o hacemos una combinación para equilibrar. Ambos, aquí lo interesante es que ambos son complementarios. No es que uno sea mejor que el otro, porque a veces nos vamos, pues yo prefiero humidificación que mineralización. No, no es así, porque la una depende de la otra. Imagínense si no nos muriéramos. ¿Qué pasaría en este mundo si la gente no se muriera? Habría un chingo de gente, ¿no? Entonces, luego para alimentar a tanta gente, dicen que alimentar a los que estamos como por relajo, ¿no? Imagínense si hubiera más. Y soportar a tu papá, tu mamá, tus hijos, a tu esposa, forever. Entonces, la muerte tiene su papel, igual que la humidificación tiene su papel y la mineralización. O sea, no podemos concebir una sin la otra. ¿Sí? Es un proceso cíclico. Sí, la siguiente. Bueno, aquí está otra vez la materia orgánica, cómo se va a ir convirtiendo. Este es un proceso específicamente de la humidificación. ¿Sí? Este humus se va a dividir en dos sustancias fundamentales, que son las húmicas, las sustancias húmicas y no húmicas. Entre las húmicas vamos a encontrar estas tres, que son las más conocidas, aunque en realidad es una definición ya muy vieja. Se estableció a partir de cómo se separa en función de si usamos un ácido o una alcalino. Pero en realidad son muchas sustancias que no están apenas siendo estudiadas. ¿No? Ácidos húmicos son de pardo oscuro, alto, peso molecular alto. Estas son más bien de zonas más frías. Acá en México no tenemos tanto de eso. Tenemos ácidos públicos, son rojizos y el que es molecular, son los que forman más en bosques templados, bueno, que son tan fríos. Y tenemos huminas, que son otro compuesto. Todo esto es lo que estaríamos conociendo como el famoso humus. Y hay otras sustancias también que no son de este tipo, que son una estructura, pero también se consideran como más pendientes. ¿Sí? Bueno. La siguiente. Bueno, hasta ahí vamos a dejar la introducción de materia orgánica, humus y demás, para no extendernos y poder entrar en la cromatografía, si no, el tiempo se va a demorar. Aquí vamos a ver las dos. Ya voy súper rápido. Ok. Para quien no conozca la cromatografía, bueno, es un proceso muy simple donde lo que estamos haciendo es separar a través de un proceso que se llama corrida cromatográfica los componentes de una sustancia compleja. ¿Qué significa esto? Una sustancia que está formada por diferentes componentes. Tratamos de separarlos para saber cuáles son, en qué proporciones están. Sí. Se puede hacer con la tinta de una pluma, que normalmente traemos de color azul, pero si hacemos una cromatografía, simplemente ponerle en un papel absorbente con alcohol, vamos a dar cuenta que se corre esa mancha y que va a tener muchos colores. O sea, que ese azul realmente no es un azul, sino es una combinación de varios colores. Esa es la cromatografía más simple, algunos dicen la secundaria y la preparatoria. La siguiente. Está la siguiente. Bueno, hay un antecedente, una mujer investigadora, buenísimo, era europea, no me acuerdo exactamente de qué país, pero de Europa, que a principios del siglo XX estuvo haciendo este tipo de experimentos que llamó hidrólisis capilar, que se usaba igual papel filtro absorbente y se separaba una sustancia. Esa era cromatografía, nada más que no era circular, era más bien rectangular. Y eso hay varios ejemplos en internet, lo pueden buscar y van a encontrar.
Ella lo hizo fundamentalmente para residuos escalaflorados, para identificar los compuestos, digamos, de estos insecticidas, la contaminación por los residuos. La siguiente. Bueno, la otra rama de donde viene esto, donde se va a conseguir la posibilidad de hacerlo, es Theodor Schwenk, otro científico químico, que empezó a hacer cristalografía, empezó a hacer cristalizaciones de sustancias y veía las formas que tomaban los cristales una vez que se les proceso. Y a partir de ahí identificaba patrones. Es muy importante, la identificación de patrones, de formas, de colores. Y bueno, cristalizó varias sustancias. La siguiente. Ahí está el ejemplo. Y básicamente más colores son formas de productos con ciertos producidos con químicos, químicos, etc. La siguiente. Bueno, la cromatografía que vamos a ver es una cromatografía que creó otro científico que se llama Pfeiffer, en alemán. Y él, bueno, tomó un poco esas ideas, desarrolló una técnica propia y que consiste en lo siguiente. Tomo un poco de suelo, de composta o del material que quiera analizar y lo voy a poner en hidróxido de sodio. Hidróxido de sodio se le conoce comúnmente como la sosa cáustica, ¿no? Podemos usar para destapar el cáñamo. O sea, es fácil de conseguir. Entonces, se pone ahí una solución de hidróxido de sodio al 1%. ¿Qué va a ser el hidróxido? El hidróxido, vamos a hacer cualquier otro hidróxido, vamos a hacer hidróxido de potasio, si queremos. El de sodio es el más barato, es el más sencillo, pues, o sea, lo que hace esa solución, el hidróxido tiene un pH es muy alcalino, va a alcalinizar la solución. Y cuando tenemos algo muy alcalino, una solución muy alcalina en el suelo, ¿qué sucede? Se separa la materia orgánica. Es una solución extractora. Les vamos a separar, a quitar la materia orgánica que está pegada en las partículas del suelo. Sí, que está pegada a las arcillas, sí, al complejo que forma el suelo, a la estructura básica del suelo. Estamos quitando, ¿sí? Y rompiendo esos enlaces para que la materia orgánica quede arriba, flotando. ¿Sí? Bueno, lo primero, la siguiente. Después, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a impregnar un papel con nitrato de plata, ¿sí? Papel filtro, Wattman. O sea, ya no vamos a entrar con las características, ya lo verán los profesores, la parte técnica. Ahí está Jairo Restrepo en el primer curso de cromas así grande que se hizo en México hace ya algunos años, ahí justamente en Sierra Nevada. Y bueno, ahí se colocaron, se impregnan estos papeles con nitrato de plata. El nitrato de plata es el revelador, es lo que va a hacer que se vean las sustancias, ¿sí? A través de la oxidación del nitrato de plata. Ustedes ya son muy jóvenes, pero antiguamente las fotografías que hacían los padres y creo que los abuelos, se hacían con una solución de nitrato de plata que colocaba sobre el papel. Y eso con la luz se iba como quemando, oxidando, y daban las sombras, los colores, etc. Así era la película. Es un principio muy parecido, es una fotografía del suelo con nitrato de plata. Hemos preparado nuestro propio papel con el nitrato de plata y luego le ponemos la solución extractora ya con la materia orgánica extraída. La siguiente. Bueno, ahí está. La reacción es, tenemos nitrato de plata, reacciona con hidróxido de sodio. Al final eso nos da hidróxido de plata más nitrato de sodio, la reacción que sucede químicamente. Para eso también hay que entender eso para poder hacer la interpretación. La siguiente. Bueno, y el hidróxido de plata se va a convertir en óxido de plata. Es una reacción importante. Pasa de hidróxido de plata a óxido de plata. Y el óxido de plata normalmente se precipita, es muy inestable, no puede estar, entonces no logras estar soluble en el medio acuoso y se va a precipitar. Entonces se va a quedar, esta es la mancha. Por eso nos mancha el nitrato de plata. Bueno, ok, ahí está la corrida, ya se aparece. Cuando se inicia aquí la cromatografía, la siguiente. Y después viene un revelado con la luz solar. Y tenemos que exponerlo a la luz para que el nitrato reaccione, se empiece a oxidar con la propia luz solar, la lámpara, etc. Pero básicamente es con la luz ultravioleta. ¿Sí? Y de un color cenizo, medio roso, poco definido, conforme pasan los días o le da más la luz, se va haciendo más nítido, se va haciendo más colorido. Y ahí aparece. Bueno. Ok, la siguiente. Ahí está.
¿Qué es lo que sucede? La vida microbiana, las sustancias orgánicas producidas por los microbios y demás que están ahí, hacen, o más bien impiden que se formen óxidos. Normalmente los óxidos, cuando ustedes ponen cualquier óxido que le hagan cromatografía, les va a salir una mancha uniforme. O si tienen varios óxidos, tal vez diferentes manchas de diferentes tonalidades, pero lo que sale es una mancha. ¿Sí? Medio transparente, grisácea, etcétera, dependiendo de los colores. Estos serían básicamente óxidos de metales, ¿sí? De minerales. Pero cuando hay materia orgánica en el medio, resulta que la reacción es diferente. ¿Sí? Aparecen anillos, formas de diferentes patrones y colores. Esto es debido también a la presencia de materia orgánica. Bueno, a la siguiente. Estas serían las zonas que vamos a leer en un cromatograma. Imagínense que está el círculo, para que no podamos interpretarlo. Por un lado tenemos, entonces el cromo se lee del centro hacia la periferia. Zona central, ¿sí? La primera. Zona interna, la zona central sería esta. Luego esta que se llama la zona interna, porque también le llaman zona mineral, de especialización. Luego viene esta parte, la parte más oscura, que es la llamada zona proteica, porque donde está la mayor parte de la materia orgánica de proteínas, proteicas. Y después le llaman esta parte que le llaman la zona enzimática, que es donde estarían también proteínas, pero son enzimas, es decir, tienen una cuestión funcional, un papel de hacer procesos metabólicos. Y finalmente la periferia, que es donde se marca el todo, se ponen los datos de todo. Esto es como casi aparece en la mayor parte de los manuales, la división. O sea, casi la tienen que aprender de memoria para saber de cuál son las cosas. Entonces, no. La central es el círculo que se forma, pues donde se empiezan a formar estas líneas, caminitos, en la zona mineral o interna, la zona intermedia, que sería donde llegó el trato de plata. Aquí tienes una más oscura, más gruesa, picos, y finalmente está como corona, que se saca alrededor, que a veces es un color más tenue, más como beige, y la zona externa, llamada zona enzimática. Esta aquí está muy grande, pero a veces mucho más grande. La siguiente. Aquí está un croma. Es un croma de un suelo más o menos chingón, podríamos decirlo. Que es un huerto intensivo, ya todos conocen el huerto intensivo, trabajado por muchos años, de manera manual, es de materia orgánica, etc. ¿Sí? Y vamos a tratar de ver todo lo que hay en un croma, así como cuando te den la mano y te dicen, te vas a casar a los 15 años, no tienes hijos, 80, o pues así es esto. Pues vamos a ver, primero, vamos a empezar por el centro, zona central. ¿Qué estamos viendo en la zona central? Y aquí vamos a la teoría que revisamos al inicio. Vamos a ver sobre todo procesos de mineralización. ¿Sí? Va a ser la zona que nos va a hablar mucho de la mineralización. Bueno, de la descomposición de la materia orgánica y de procesos de mineralización. Procesos de mineralización, principalmente nitrógeno. ¿Sí? Suelos aerados. Cuando yo tengo un centro muy amplio y más o menos de color claro, es que, de acuerdo a la teoría de cromatografía, hay presencia de oxígeno, presencia de aire, ¿sí? Y sobre todo si es muy blanco, prácticamente le quedó el mismo color del papel, quiere decir que sobre todo hay amonio, nitrógeno en forma de amonio. Porque hay una reacción, yo les decía que se formaba óxido de plata, ¿no? El óxido de plata. Ese óxido de plata, bueno, a la hora de reacción del hidróxido de sodio con el forma este óxido de plata más el hidrato de sodio, pero después ese óxido de plata, si hay mucho amonio, va a reaccionar con el amonio, ¿sí? Y con el agua, y va a formar esto que se llama diamina plata. Esta es una reacción, se conoce químicamente como reacción de Tollens. Bueno, se usa para otra cosa, pero es como si se hace reactivo de Tollens. Cuando sucede esto, esta plata que se precipita, esta precipitación aparecería aquí como una mancha negra, porque ya no avanzó, se precipitó y se quedó ahí. En el momento en que reacciona con el amonio, se vuelve este compuesto y se disuelve en el agua, en medio líquido. ¿Sí? Es decir, al disolverse, esa mancha en vez de quedar aquí, se va a mover hacia afuera.
conforme vaya corriendo la mayor humedad de la sustancia. Entonces, esa es la explicación por la cual centros blancos nos están diciendo que sobre todo hay presencia de amonio. Ustedes van a hacer un prueba, por ejemplo, de gallinaza, van a encontrar que los centros siempre son muy claros, son casi completamente blancos. Está hablando que la gallinaza tiene un montón de amonio. Ese amonio después se va a nitrificar y se va a formar nitratos sobre cuando se ve oxidando el suelo. Entonces allá oxígeno. Entonces lo primero, hacemos zona central, presencia de aire, presencia de nitrógeno, fundamentalmente, sobre todo si es muy blanco, con amonio. Bueno, ¿qué otro? Vamos a la siguiente parte. ¿Cómo le llamamos esta? La zona intermedia. Bueno, aquí la zona, perdón, la zona interna. Ya está. Aquí es donde se empiezan a formar esos como caminitos, como gallitos y demás, cuando aquí no se ve tan claro el imagen real. Y bueno, esa es materia orgánica asociada a minerales. Por eso se le llama zona mineral. Ojo, aquí no es que sean minerales, porque mucha gente lo ha entendido como que estos son los minerales. Todo este croma es materia orgánica, todo el croma es materia orgánica. Por eso no podemos saber cuánto calcio, cuánto sodio, cuánto nitrógeno a partir de un cromatograma. Si eso lo han visto en presentaciones, es una soberana mentira. Y es una mala interpretación de los cromas. El croma básicamente lo que nos está mostrando son la materia orgánica en sus diferentes formas, en sus diferentes caras, como la imagen que me mostré al inicio, ¿no? Caras estaban ahí. Bueno, pues aquí es materia orgánica que está asociada con minerales. La siguiente parte es lo que llaman la zona proteica. Pero nada más, aquí que buscamos, en esta zona tiene que haber estrías, ahorita vamos a ver unos cromas que más claro, tiene que haber como finitos, como plumitas, como canales. Esa es una buena forma, ¿sí? Luego viene esta parte que es la zona intermedia. La zona intermedia, ¿de qué nos está hablando? De la materia orgánica que está ahí, ya más concentrada, no está tan asociada con minerales, está más, como digamos, puede ser más cruda, ¿sí? Y esta zona va a crecer o va a disminuirse en función de si aplicamos más o menos materia orgánica al suelo. Normalmente después de una aplicación de composta o de un abono verde, esta zona va a crecer, ¿sí? Porque es lo más inmediato. Bueno, esa es una. Esa zona también es, en esa zona vamos a encontrar la materia orgánica que a lo mejor más tarde se va a descomponer, es decir, le llaman recalcitrante, o que dura más. ¿Cuál es la materia orgánica? La que tiene una relación carbono-nitrógeno más alta, perdón. Es decir, que va a tardar mucho en descomponerse. Y por eso lo vamos a ver sobre todo en estas zonas. Estos pequeños picos que tardan mucho más en degradarse. Esas van a ser materia orgánica un poquito más difícil de detectar por los nitrógenos. Y finalmente tenemos la zona más externa, que es la materia orgánica más lábil. Aquí es donde se forman sus picos, a veces forman unos halos, y aquí nos va a indicar tanto la actividad microbiana de las enzimas que están apareciendo, normalmente aparecen como nubecitas, como sombras, y como sombras no muy definidas, como cristales, como estas. Y es la parte donde también está la materia orgánica ya más simple, que se descompone más fácilmente, que es o más fácil que los microbios la degradan. Ok. ¿Qué colores buscamos? Colores que van más hacia el amarillo, hacia los cafés claros, colores que nos hablan de oxidación. ¿Cuáles son los colores que nos hablan de un suelo más degradado? Colores violeta, demasiado oscuros, negros, muy grises. Siguiente. Esto es un poquito la relación de la presencia del oxígeno, que les había comentado, como para la nitrificación y para la descomposición, resultado de la respiración y que va a resultar en la mineralización, requerimos una cierta cantidad de oxígeno. Esto es la cantidad de agua con la cual podemos saturar el suelo. Pues cuando hay demasiada agua, cuando el suelo está muy saturado, se baja tanto la nitrificación, tenemos un proceso de desnitrificación, y también baja tanto la respiración y la mineralización. Es un suelo inundado, es un suelo donde hay poca mineralización. La materia orgánica se va a quedar ahí, sin descomponer. O un suelo excesivamente compactado, también vamos a tener ese efecto. Entonces, cuando tenemos un croma con un centro muy oscuro, con colores muy oscuros,
en la parte, sobre todo, la parte, digamos, más central, interna, pues no va a hablar de que posiblemente hay procesos ahí de bloqueo por falta de aireación del suelo, ya sea por saturación de agua o por falta de aireación. Así que, bueno, anterior. Aquí son los ejemplos, ¿no? Fíjense, este sería como el ejemplo de los cromas muy chidos, los cromas ondones, ¿no? Vean, centros claros, muy definidos, colores amarillos, ocres, ¿sí? No tan oscuros. La definición de la siguiente zona media, empiezan a formarse esos como rayitos, unos trías. Luego la zona proteica, con picos de diferentes tamaños, eso también es importante, diversidad, picos que se van abriendo, no son completamente chatos ni completamente agudos, que se abren, y estos espacios quedan aquí como grisáceos, como nubecitas, que sería la parte encima. Esto es, digamos, un muy buen suelo. Tiene mucha actividad biológica, etcétera. Estos son suelos más deteriorados, les falta mayor manejo, ¿no? Centros casi no se definen. ¿Sí? No hay diferencia entre la zona proteica y la otra zona mineral, como no hay diferencia. No se ven las estrías tampoco, en los canales. Y aquí acaba todo en punta, son puntas muy afiladas, como agujas. Aquí ya están un poquito menos afiladas, pero siguen siendo pocas. Y el centro sigue siendo. Bueno, es un poquito para que vean ejemplos, vean de manera muy grande. El siguiente. Bueno, es el ciclo de un bokashi. Ya creo que todos han hecho bokashi seguramente. Cómo empieza en una fase. Y vean cómo sobre todo esta parte externa, la parte del borde más externo, digamos, la zona enzimática, es un poquito más oscura. Estos dos parecidos, el centro más claro, y conforme va avanzando el proceso, se va oscureciendo el centro. ¿Y qué es esto? Esto es un bokashi muy mineralizado, un bokashi que ya se nos pasó de tiempo, el que lo movimos demasiado. Y entonces, ahora sí que se nos pasó después. Vean cómo ya es mucho más clara esta parte. Dentro también se empieza como a oscurecer, hay menos toque. La zona mineral aquí también se empieza a simplificar. Se hace como una mancha gris. Este sería como el ideal. Este es un bokashi más alto, pero este ya es como pesado. Sí, la siguiente. Bueno, y decía los colores. Colores no deseados son estos. Verdes, violetas, cafés oscuros, muy oscuros. Colores deseables más que sean rojos, amarillos, naranjas. Son justamente los colores, en el caso del hierro, de la oxidación del hierro. El hierro, cuando está muy oxidado, se va a rojo. Cuando está en su forma ferrosa, que es reducida, es decir, tiene poco oxígeno en el proceso de formación del suelo, y da colores más azules y verdosos y grisáceos. Es decir, aquí hay saturación con agua y con oxígeno. Acá hay demasiada oxidación, demasiada lluvia. Bueno, entonces, el intermedio es una oxidación de este tipo. Por eso los colores. Eso está asociado a la presencia de hierro en los suelos porque es uno de los elementos que más, digamos, que tienen mayor cantidad de suelo. Bueno, la siguiente. Estos son los patrones que les decía. Este es como los buenos patrones normalmente son estos. Digamos que los mejores, digamos, patrones estructurales, como se vería en el toma. Y se fijan estos, yo le llamo plumitas o estrías, son mucho más desarrolladas, múltiples. Estas dos serían como las mejores, y estas dos serían como las más simples. Entonces, nada más son canales, pero no se hacen esa simplificación. Entonces, acá son muy puntiagudas, entonces estas dos serían las mejores. Entonces, eso también hay que entender mucho. Esto viene sobre todo, no en la zona central, sino sobre todo a partir de la zona mineral. Es la parte que tenemos que revisar. Entre más complejo sea esto, más canales, más estrías, y que estas se prolonguen más, se abran más, mucho mejor. Se acaban en punta de dudas, como el otro, no son tan buenas. ¿Sí?
o si son demasiado rectos. Ahí están. Siguiente. Son los ejemplos. Vean cómo estos son estiércoles, bocachos. Esta es la estructura de todo lo que tiene mucha materia orgánica, siempre lo vamos a ver así. Si se digan, se ve como una especie de halo, en la zona enzimática muy amplia, muy grande. ¿Sí? Quiere decir que hay mucha materia orgánica, mucha comida por procesar. Entonces, para un bokashi, para una composta, el composta está muy bien. Para un suelo, quizás no tanto, salvo que sea el suelo de un bosque, pero para un suelo agrícola esto no es tan bueno. Porque hay demasiada materia orgánica, demasiado que se ve la solidificación. Necesitamos más mineralización. La siguiente. Estos son los primeros que se hicieron, puso Pfeiffer, identificó 3 tipos de suelos según su actividad. Esto yo le llamo los suelos jodidos o muy jodidos, vean los más jodidos de todos. ¿Sí? Vean lo feo que está. De acá casi no se ven los picos, se ven como flecos, el centro es súper oscuro, no hay diferenciación entre las zonas, todo es muy parejo, un solo color, colores cafés muy oscuros o negros o grises. Vean. Esto es clásico de un suelo pobre. Bueno, la siguiente. La siguiente. Pueden desplazarlo. Siguiente, la siguiente. Todos son la misma, no es que en detalle. Bueno, este es un suelo con un poquito más de calidad, menos jodido, jodidez intermedia. Vean cómo ya los centros empiezan a aclararse. Es decir, que empieza a haber disponibilidad de nitrógeno, y que empieza a haber más oxidación, empiezan a aparecer las estrías. Aquí todavía son, se le llaman como diente de caballo, y bueno, ese diente de caballo, o de grano, no se abren, sino que son muy juntas, muy romas, pero ya son mejores que el otro. Este es un poquito mejor, hay un poco oscuro, ¿sí? Todavía, fíjense estas puntas como de aguja, son muy buenas, todas están muy oscuro, este es un poquito mejor, pero le falta materia orgánica. La siguiente. Bueno, todas estas son las mismas, en detalles. Ya, estos los suelos chingones. Digamos que son los óptimos de acuerdo a Pfeiffer, lo que él hizo. Vean cómo cambian. Ya los centros empiezan a ser más claros, no necesariamente tienen que ser completamente blancos, aquí es muy blanco, aquí es mucho más claro, amonio, pero ya la zona está muy claramente definida. Esta zona interna, el círculo amplio, la zona intermedia, externa, perdón, la zona externa, que es la tortura, y la zona encima. Los picos se abren, etc. La siguiente. Esto. Siguiente. Esto es igual. Siguiente. Esto es un suelo. La siguiente. El siguiente. Bueno, para que vean nada más, polvo de roca. ¿Cómo se ve un polvo de roca en cromatografía? No tiene materia orgánica. Es una mancha gris. No vemos los picos en la parte proteica. ¿Sí? No hay definición, ni siquiera hay estrías aquí. Hay materia orgánica. ¿Sí? Eso sería con la del polvo de roca. Siguiente. Vean lo contrario. El extremo completamente opuesto. Sustrato con alta cantidad de materia orgánica. Un sustrato de omnicomposto en estado agrícolas. Para hacer una nota. Vean cómo se satura esta parte. Parecen pétalos. Una flor. Muy característico de cuando hay muchísima materia orgánica. Por eso se reincorporó. Se incorporó recientemente. Los picos no muy buenos, pero hay mucha materia orgánica. Las estrellas no están completamente definidas, pero sí alcanzan a ver. ¿Sí? Aquí lo que hace falta es más trabajo de mineralización. Así que, bueno, un suelo inundado con manto freático y con algo de salinidad. ¿Sí? Vean como el centro poco claro, no hubo mineralización, no hubo oxidación. Se ven las estrías, pero no son muy diversificadas, son más como canalitos, no se ven las plumas. Y entre esta y esta hay como un color muy abrupto. Las gradaciones entre una zona y otra tienen que ser más suaves. Es muy drástica. Y bueno, este no es tan bueno. Así que, arena de arriba. Muy parecido al polvo de roca. Arena. Muy simple.
Aquí hay algo de materia orgánica, pero muy poca, y no es que no es el siguiente. Con mi composta. Dan los colores, más cafés, marrón, hay un centro claro, hidrógeno, oxidación y mucha materia orgánica y eléctrica. Así es. Bueno, este es el proceso de mejoramiento de un suelo, desde la parte que está muy podrido, sin materia orgánica, que está el suelo quemado, erosionado, cómo va evolucionando hasta la modificación. Aquí en la zona enzimática aparece la sombra amarilla. Aquí se quiere hacer. Siguiente. Bueno, este es un suelo con baja actividad biológica a 1 metro de profundidad. Y después el mismo suelo mezclado con polvo de roca y con microorganismos de montaña del bosque. Como es una incubación que se hace acá la estructura del polvo. Lo simple. Y este es un suelo degradado a hidalgo, erosionado, prácticamente no había suelo ya. Y este es el mismo suelo debajo de un árbol después de una reforestación como de 20 años. Era como la materia orgánica cortada del árbol. La siguiente. Pues son suelos de Cafetal, de Jalapa. Como estos son suelos mucho más oscuros porque hay un montón de materia orgánica y está cayendo los cafetales continuamente. La parte de arriba, la superficial, es muy densa. Por eso tenemos aquí las más pétalos de flor. Conforme vamos bajando en la materia orgánica, se van formando los pétalos. Aquí es algo similar, nada más que en un suelo de volcanes. Suelo a 1 metro de profundidad, conforme va subiendo, de aquí el suelo y la capa árabe. La siguiente. Bueno, estos son los bordes, ¿no? Que de acuerdo a Jairo en su primer libro, serían como los bordes ideales y próximos. Este sería el ideal, y todos estos serían los no ideales. Esa es una simplificación muy burda. Es como aprender, pero nos vamos a dar cuenta que depende del suelo, porque depende del suelo y depende de lo que es aplicado, esto va a cambiar. Siempre los bordes son lo que más cambia, es lo que más cambia en un programa cuando hace un cambio de manejo, cambio técnico. Esto sería lo ideal, pero hay suelos que vamos a encontrar sustratos, suelos en bosque en nuestra estructura. No es que estén mal, es que es la naturaleza de esos suelos. Pero bueno, aquí Jairo lo quiso hacer muy esquemático, creo que ya está un poco superado. A la siguiente, les voy a explicar por qué. Vean cómo estos suelos son suelos que tienen estructuras no como las que vienen atrás, como el consuelo. Vean, aquí es como el suelo chorreado de la tinta, que es más como una flor también. Pero muy diferente. Pero estos son suelos de bosque. No son suelos agrícolas, son suelos de bosque y están bien para el lugar a donde están, ¿no? Vean la diferencia. Este es un suelo de hoja de encino. Vean el color contra un bosque de hoja de cedro de zona templada. Vean, aunque ambos están en el mismo lugar, porque a diferencia de 2 metros, cómo cambia el croma en la coloración y en la forma. Aquí se ven más picos, ¿no? Si ustedes quisieran incrementar materia orgánica, ¿cuál usarían? ¿Este suelo o este? Más el de la derecha, ¿verdad? ¿Por qué creen que en Xochimilco, lugares donde venden tierra de maceta, qué usan para hacer la tierra de maceta? Pues la de encino. Encino, un poco pino, pero sobre todo es encino. No usan eso. El siguiente. Este es un sustrato, ¿sí? ¿Tiene que ver algo con alguna sustancia que del cedro? Sí, que el cedro es mucho más resinoso, más difícil de descomponer. Tiene mucha resina. Y eso inhibe los procesos de descomposición. Bueno, y aquí es salvado el trigo, son los microorganismos de la montaña que seguramente ya han preparado. Croma también, la materia orgánica. Digo, esto no es, para un suelo no sería muy bueno, pero para unos microorganismos está bien. La siguiente. Esto, miren, está interesante porque son suelos de zonas salinas, o sea, de suelos de escoco, podría ser, en este caso de tláhuac. Vean cómo el centro prácticamente se desaparece, se difumina. Vean estos centros grises todos feos. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí no tengo mucho nitrógeno disponible como amonio y que la parte mineral se desestructuró.
¿Por qué? Normalmente por la presencia de sodio. El sodio lo que hace es que rompe la estructura del suelo, hace que la materia orgánica se suelte del suelo. Llega a la superficie como una costra arriba. Entonces, cuando vamos a ver ese suelo, va a parecer como si no hubiera materia orgánica activa, esa que está pegada a la estructura del suelo por el desierto. ¿Por qué? Porque ya todo fue separado. Y no aparece, es la materia orgánica que normalmente está asociada a minerales. No está aquí. Son suelos complicados de trabajar, la gran cantidad de sodio que se ¿sí? La siguiente. Esto es toda la otra. Bueno, no, regresa a ver. No, para él. Ahí. Estos son los con herbicida y sin herbicida. Claro, son ensayos hechos en laboratorio, con herbicida casi sobre la aplicación, 3-4 días. Entonces vean, y en la foto no, aquí no se alcanza a ver tanto, pero aquí hay un anillo gris, se forma que no está acá. Este es el que tiene herbicida, un 2,4 de llevan. Y otra diferencia es que este tiene mucho más, el tuvo herbicida tiene mucho más estrías. ¿Sí? Cuando echamos el herbicida, como que las estrías desaparecen. Entonces, podemos usar también la cromatografía para identificar aplicaciones, sobre todo recientes del herbicida. Puede ser 2,4-D o puede ser uso de glifosato. La anterior, pues con la anterior. Este también es con el herbicida. Vean cómo desaparecen las estrías. Siguiente. Es una secuencia de una cámara intensiva en el invernadero de algún tiempo, cómo va cambiando. Como empezó, la materia orgánica, que va diferenciando, se van viendo los picos, principalmente. La siguiente. Todos son más o menos la secuencia. Ya no va a tener mucho, pero bueno, se puede ir viendo. Siguiente. Esto es igual lo que les decía del polvo de roca, natural, con un suelo pobre, cómo va cambiando. ¿No? Para el color de organismos, cómo se activa la parte enzimática. Así es. Esto es un suelo quemado, ¿sí? Allá en la biblioteca de cocina, suelo quemado, de caña, suelo sin quema. Lo mismo, lo prohibido, quema, y luego toda la materia orgánica, toda la parte más externa, materia orgánica más externa. Y esto sería el ciclo, ¿no? Un poquito de cómo se va haciendo la composta, con un suelo agrícola, ponemos la composta, cómo esa mezcla se va a ir transformando a lo largo del tiempo. Vean cómo empieza. Los bordes son muy enteros, casi no hay picos, no hay separación, no hay espacios. Conforme va avanzando el tiempo, empiezan a formar los picos, se ve más claro la parte climática, o sea, los climáticos son más o menos sacar un poco más. Esto sería el proceso de infiltración de una congelación. Bueno, esto es nada más un estudio que hicieron los cubanos. Esto es con ácidos húmicos y ácidos púricos para 3 sistemas de producción. Esto es mango, caña y pasto. Y trataron de ver la cantidad de ácidos húmicos contra ácidos púricos que había. En donde hubo más, evidentemente, es el agua. Más acumulación de materia orgánica, no tiene más tiempo. Es antiguo. Y la cantidad, bueno, aquí un índice de la cantidad de ácidos públicos en la cantidad total de materia orgánica es del 55%, es decir, es el que tuvo más, contra 48 de la caña, contra 15 de pasto. Esto es un artículo que van a encontrar, no hay muchos artículos, hay como 4 artículos en total así publicados de hidrometeorología a nivel internacional, más revistas indexadas. Esto es un artículo de los australianos. Justamente dicen que es un método inconsistente de evaluación del suelo. Y explican por qué. Porque si lo queremos comparar contra parámetros convencionales como el pH, la conductividad eléctrica en general, cosas de ese tipo, el calcio, el magnesio, todo eso, normalmente las relaciones no salen. ¿Por qué? Porque estamos hablando de materia orgánica, no estamos hablando de otra cosa. Por lo tanto, no va a salir. Así es.
Sin embargo, bueno, hicieron un estudio, compararon, hicieron como varias mediciones de diferentes zonas, la estancia en la zona, pues, se pueden hacerlo, si quieren hacerlo con un trabajo, hacen una tesis, de medir la amplitud de la zona, de picos, todo esto, comparan contra análisis convencionales con la participación. Bueno, se encontraron esto. Con esto ya terminamos. Y básicamente encontraron que la correlación, la actividad microbiana, si midieron la actividad microbiana, es inversamente proporcional, es decir, entre más, si hay más microbios trabajando, hay menos número de canales de picos y la zona media es más pequeñita. La zona proteica es más pequeña. ¿Sí? Y la zona externa, la zona enzimática, es más grande. Eso está relacionado con microbios. Con carbono orgánico, hay más carbono orgánico y si hay más carbono orgánico, hay menos canales y picos y hay más zonas externas. Esto sería como un croma más cargado de materia orgánica, sería un croma más cargado hacia la mineralización. Y finalmente, otra correlación que es esta, que es en cuanto a que el mayor número de sales de conducción eléctrica, hay menos número de canales y picos. Un poco lo que veíamos en el croma del plasma, desaparece esa zona prácticamente. Contra esto, más o menos se puede correlacionar, contra la relación carbono-nitrógeno. Contra los demás, puede que les dé algunas relaciones positivas y demás, pero el que haya una correlación no significa que los elementos necesariamente estén relacionados. Es algo también que a veces olvidamos. Una correlación positiva no significa que estén ligados directamente los variables. Es una inferencia que hacemos, que puede ser, pero no necesariamente. Entonces, a veces se juega mucho con eso, la gente se pierde los números, pero no entiende realmente que está analizando. Porque esto no es calcio, no es fósforo, no es. Pues un poco de nitrógeno, es materia orgánica. Entonces, cuando lo que va a checar es contra cuestiones de carbono, de nitrógeno, que es un carbono de nitrógeno, tal vez algo de oxidación, contra lo que tenemos en el cielo. Pues con eso concluyo. Ya concluyo. El tiempo y todo que me manden. Yo creo que abre expectativa y abre muchas, resuelve muchas preguntas que habían ambiente, ¿verdad? Bueno, tenemos tiempo para una pregunta, ¿verdad? Que vale la pena que alguien manifieste alguna. Ahí está, correo, si alguien. ¿Alguien se anima a hacer alguna pregunta? Otro plan. Sí, maestro. Mirando ahí atrás. Creo que no. Bueno, me llama mucho la atención que la gente que trabaja con los ámbitos insiste mucho en analizar este tipo de técnicas, ¿verdad? Se convierte así como en algo clarista en este entorno. Pero siempre me he preguntado la razón, honestamente no me queda suficientemente clara. Pero bueno, quizás tú me puedas ayudar. ¿Por qué usar esta técnica para analizar los componentes orgánicos del cuerpo, como lo estás diciendo, y comparado con técnicas de laboratorio que también podrían ayudarnos a entender lo que pasa con la materia orgánica? ¿Qué destacas una vez a usar esta herramienta versus otras que a lo mejor pueden ser buscar, pueden ser más laboriosas, pero que también es importante para tratar de entender por qué en el mundo de la tecnología esto tiene tanto interés? Yo creo que la primera es el costo, ¿no? No hablamos de los costos, pero es una técnica, la accesibilidad y el costo. Digo, salvo el nitrato plata, que es muy caro, y bueno, el papel Watman también es menos caro, pero no es tan fácil de conseguir en cualquier tiendita. No hay que comprar una tienda de laboratorio, pero se puede conseguir. Y además es relativamente barato porque pues, con el nitrato plata vamos a tener muchos cromas. Entonces el costo por croma no es como $10. No sé, ahorita no he hecho la cuenta. Esa es una. Que la técnica en términos del instrumental que requiere es muy sencilla de montar
en cualquier casa una vez que tienen su material. Eso yo creo que la parte fundamental por la cual esta técnica originalmente, digo, tiene poco tiempo, aunque ya se conocía desde 1950 y tantos, creo, se hizo Pfeiffer, pero quedó él la usaba para vitaminas, totalmente para inyectar vitaminas en alimentos, cosas así, que se meten por los suelos. Él andaba en la agricultura biodinámica, era toda la filosofía atrás. Realmente quien vino a popularizarla fue Jaime Sebastián hace 15 años, porque ese casi no se conocía. Y lo hicieron con esa intención, de que fuera un método sencillo, accesible, barato, de que la gente pudiera hacerlo. Yo les digo que mi experiencia con productores, he dado varios cursos y prácticamente nadie lo hace. ¿Sí me entienden? Es decir, porque aunque es relativamente sencillo, es laborioso. Requiere su tiempo, requiere calibrar bien la técnica y volverse expertos en la práctica para que sea más uniforme. Entonces, no es como algo muy común en los campesinos lo hagan. En Brasil algunos lo hacen, son campesinos pues, en la universidad. Pues yo creo que es más bien una cuestión más didáctica, más como un instrumento educativo que nos permite interactuar y debatir con el campesino lo que está pasando en el suelo. Es mucho más didáctico, me parece, a veces, que una tabla con números, de pH, de equivalentes, etcétera, que a veces es más difícil de explicar. Aunque no es excluyente, finalmente tendría que ser complementario, porque aquí lo que estamos viendo es complementarmente ciclo de la materia orgánica, cómo se está comportando. Yo siempre lo buscaría complementarlo con el análisis, obviamente, de concentraciones de elementos, o pH, todo eso es fundamental, porque eso nos da una idea. Ahora, ¿cuál podría ser una cuestión potencial? Analizar ciclos de composta, o ciclos. Yo ahora la idea que tengo, que estoy trabajando en eso, es, ahora hablamos de lo que llaman los cultivos de servicio, no sé si hayan revisado. En Sudamérica está hablando mucho de esta agricultura regenerativa, donde se siembra un cultivo que no se va a cosechar, se corta de una mano verde, se deja parcela y sobre ese se siembra con labranza de 15%. Muy agroecológico. ¿Cuál es el problema ahí? Que si de repente tu cultivo, es lo que dejaste, no se ha descompuesto todavía o tiene demasiado carbono, lo que vas a tener es que si ese carbono baja el nitrógeno y el siguiente cultivo va a tener una deficiencia de nitrógeno. Es el gran tema en relación a cómo se realizó la disponibilidad de nitrógeno. Con el cromo, eso podría ser como, pues voy como una muestra, saco la cantidad de carbono y la cantidad de nitrógeno. En laboratorio es más caro, es un poquito más complicado hacer, implica química húmeda, etc. O tener un TOC, ya combustión y todo, y está la curva y demás. Pero aquí lo que podríamos hacer es, a través de los cromas, tomar un croma en diferentes momentos, la secuencia en el tiempo, y ver cómo está el croma en sus componentes, y tratar de deducir a partir de ahí, o hacerlo primero con un análisis cuantitativo, después hacer una correlación con las imágenes y en la curva. Después ya no tendrías que necesidad de hacer el análisis de química húmeda, simplemente un croma. Es una curva gráfica de cómo se va comportando de forma de tiempo la relación carbono-nitrógeno. Esa puede ser una aplicación muy concreta, podría ser mucho más duradera, pero obviamente muy calidad. Y lo mismo para una composta. Entender cuál es el mejor momento para que la composta ya determinada la pueda vender. Yo eso es lo que le veo de mayor utilidad en inmediato. ¿Sí? Lo otro es poder hacer detección, por ejemplo, de sustancias como herbicidas o como ciertas sensibles. Pero es otra técnica que es la segunda parte de esta. Esta es la básica. Esa yo solamente he visto que la hace Sebastián en Brasil, he algunos en México, donde sobre un croma ya hecho hace una segunda corrida para compararlo con tramos encima. Y es cualitativo. Bueno, simplemente para decir que hay o no hay glifosato. Ese sería un buen método, porque es mucho más barato que hacer HPLC. Claro, nos falta